Se suponía que sonaría una campana. No sonó. Ni alguien murió en ese silencio. Bienvenido a Crimen y Sombra. Soy tu anfitrión, Alejandro Ondaim. ¿En qué parte del mundo estás escuchando esta noche? Tus comentarios significan mucho para mí. Siempre me encanta leerlos. Vamos a empezar en la iglesia de Santa Eteldreda, en el pueblo de Low Becket. Nunca había dejado de sonar una campana antes de un servicio dominical en 147 años. Al menos, no hasta la mañana en que el campanario permaneció inquietantemente silencioso. Era el segundo domingo de septiembre, una mañana suave y fresca, de esas que el vicario describió como divinamente británicas. Los setos brillaban con el rocío, el aire olía ligeramente a tostadas y crisantemos, y los aldeanos, vestidos con trajes planchados, abrigos de tweed y sombreros de iglesia, empezaron a llegar a pie, como siempre. Pero al reunirse junto a la puerta del cementerio, un silencio peculiar los envolvió. Sin campanas, murmuró la señora Cressida Large, apretando su himnario con más fuerza de la necesaria. ¿Está permitido? Seguro que el joven Simon se quedó dormido, dijo el coronel Weatherby, acariciándose el bigote. El pobre nunca ha sido puntual. A diferencia de su abuelo, Simon Trill, el actual campanero del pueblo, había asumido el cargo de su abuelo en abril, después de que el anciano falleció pacíficamente durante un episodio de calle Coronación. Simón, de apenas 23 años y un poco aficionado a la sidra, había sido, sin embargo, confiable a la hora de cumplir con el solemne deber de tocar la campana de Santa Eteldreda, así que, cuando el reverendo Popham abrió la puerta del campanario y encontró a Simon tirado en el suelo, al pie de la escalera, con el cuello torcido, de forma natural, la boca ligeramente abierta y los dedos manchados de óxido y algo más oscuro. Todo cambió a las 11. El pueblo estaba inundado de rumores. El vicario, pálido y tembloroso, había regresado a la sacristía aturdido. Las puertas de la iglesia permanecían cerradas. El alguacil, un oficial recién llegado de Cheltenham llamado Edmund Vale, llegó puntualmente y comenzó a acordonar la torre con cinta policial, como si alguien en Low Becket se hubiera atrevido a cruzar semejante límite. La noticia llegó, como siempre, a la señorita Jane Marple por correo matutino. El sobre con la carta de su prima Lucy también contenía una nota curiosa en una pequeña tarjeta impresa de la esposa del vicario. Deslizada sin explicación, Simón fue encontrado muerto en el campanario. Se canceló el servicio. Vengan si desean. Se servirá té de todas formas. Evelyn Piela, señorita Marple, la leyó 2 veces antes de doblar la carta con cuidado y dejarla junto a su juego de azul y blanco. La tetera cantó, y ella se sirvió la taza con manos tan firmes como hacía 70 años. Low Becket no era su pueblo natal, pero era un lugar que visitaba a menudo. La esposa del vicario había sido institutriz de su ahijada, y la señorita Marple, siempre dispuesta a desperdiciar una conexión personal, asistía a una fiesta religiosa en Low Becket todos los veranos desde 1938. Conocía a los aldeanos por sus costumbres, más que por sus nombres, en la forma en que el coronel Weatherby se detenía en las manos de las solteras, la forma en que la joven Lizzie Pike siempre llevaba la tristeza como perfume desde que su prometido desapareció en Chipre, y la silenciosa desaprobación que seguía a la viuda Venetia, tal como una sombra al salir al sol con su abrigo azul pálido y su sombrero de paja con una cinta violeta. La señorita Marple no se apresuró. Los asesinatos, según su experiencia, no se enfriaban con el tiempo. El cementerio ahora bullía de una forma completamente distinta. Las conversaciones eran susurradas pero animadas, como quien habla en una boda donde el novio se ha escapado. El aire reverente del domingo se había convertido en algo completamente distinto
en especulativo, teatral, ligeramente emocionante. El reverendo Puffum estaba junto a la puerta, con la frente cubierta de sudor, aferrado nerviosamente a una Biblia. Vio a la señorita Marple y exhaló audiblemente, como si Dios hubiera enviado refuerzos a... ¡Ay, señorita Marple! Gracias a Dios no sabía a quién más le tocó el brazo con suavidad. Pobre Simón, dijo. ¡Qué cosa tan terrible! Tibbs, en shock, asintió con la voz temblorosa. La policía cree que pudo haber sido un accidente, pero sus piernas, su cuello, no parecían una caída. La mirada de la señorita Marple se dirigió rápidamente hacia la estrecha ventana del campanario. Nadie se desploma así desde 3 escalones, dijo con suavidad, a menos que lo tiren. El reverendo la miró sobresaltado. Chris Q. Fue un asesinato. Ella sonrió amablemente. No usemos palabras tan rimbombantes todavía, cariño. Dime, ¿Simón solía dormir en su puesto? No siempre temprano. De hecho, era muy meticuloso en limpiaba la cuerda después de cada uso, aunque, concienzudo murmuró, casi para sí misma. Así que, alguien debió venir muy temprano a recibirlo. El reverendo Puffum parpadeó. ¿Por qué vendría alguien tan temprano? La señorita Marple cruzó las manos sobre su bolso. Me imagino que solo alguien que no quería ser visto. Mientras el pueblo bullía y la policía tomaba notas, la señorita Marple se encontró al borde del prado, junto a la panadería. Desde allí se podía ver el estrecho sendero detrás de la iglesia, el que pocos usaban excepto los amantes, los traviesos y aquellos con secretos que ocultar. Ella observó cómo el camino permanecía vacío, cubierto de ortigas, y una única huella de bota marcaba la tierra ablandada cerca de la entrada lateral de la torre en un campanario silencioso, un niño muerto, una abuela y un pueblo lleno de mentiras pulcras. A la señorita Marple se permitió un pequeño suspiro a lo Beckett. Siempre se había enorgullecido de mantener las cosas ordenadas, pero el asesinato, pensó, rara vez era tan considerado. La noticia de la muerte de Simon Trill recorrió Low Beckett como el vapor que escapa de una tetera agrietada y silenciosa al principio, luego incontenible. Para cuando el reloj de la iglesia dio el mediodía, cada mesa de cocina, cada sendero, cada jardín soleado del pueblo albergaba al menos una conversación que empezaba con «bueno, nunca pensé», y terminaba con una mirada de reojo a la señorita Marple, sentada en una silla plegable en el jardín trasero de los Popham, con una delicada taza de Darjeeling en la mano. Escuchaba el torrente de especulaciones subir y bajar a su alrededor. La esposa del vicario, Evelyn, había insistido en continuar con el té después del servicio, como si guardar las apariencias pudiera de alguna manera evitar la tragedia. No fue así. Un grupo de vecinos desparejados se había reunido bajo el toldo a rayas junto a la vicaría. Estaba el coronel Weatherby, hablando demasiado alto y de pie demasiado cerca de la bandeja de galletas. La señorita Venetia Dale, con un velo de encaje negro que parecía demasiado oportuno. Lizzie Pike estaba sentada en el muro bajo, con la falda arrugada y los dedos ligeramente temblorosos, mientras desmenuzaba galletas de mantequilla en su plato. «No entiendo por qué tanto alboroto», declaró el coronel Weatherby, sin dirigirse a nadie en particular. Simon era un buen muchacho pero descuidado. Los escalones del campanario son empinados. Podría haberse resbalado. «Osiddy Simple». «Vamos, Reginald», dijo la señora Lavinia Trask, la encargada de correos. «No hay nada sencillo en un cuello torcido y sangre seca». «¿No viste la cara del reverendo Puffum?» «Como si hubiera visto al mismísimo diablo». La señorita Marple tomó un sorbo de té en silencio. De hecho, había visto esa misma expresión hacía muchos años en el rostro de un joven oficial durante la guerra, cuando una inspección de rutina descubrió algo mucho peor que suministros mal archivados.
No era el rostro de un hombre que había sufrido un accidente. Era el rostro de alguien cuya comprensión del orden había sido violada. Supongo que habría quedado con alguien, murmuró Lizzie Pike, con la mirada fija en su taza de té temprano, antes de que sonara el timbre. Una chica, quizá Lavinia, arqueó las cejas. Una niña. Bueno, dijo Lizzie en voz baja. Era guapo a su manera. Quizás alguien quería mantenerlo en secreto. Sé cómo habla la gente en Venetia. Dale soltó un bufido agudo. Era un trill. Siempre han sido problemáticos. Su abuelo se gastó la mitad de su pensión en alcohol, y su madre se escapó a Brighton con un desollinador, si no recuerdo mal. La señorita Marple habló por primera vez en muchos minutos, y aún así, Simón asistía a la iglesia todas las semanas sin falta. Limpiaba el latón por voluntad propia. Nunca se saltaba una campana. Venetia frunció el ceño. Puede ser. Pero los Trill nunca fueron refinados. No como los Bisham o los Mallory. Cierto, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero las personas refinadas no siempre son atractivas. Esto provocó algunas risas y una mirada de desaprobación, que la señorita Marple aceptó sin preocupación. En ese momento apareció el agente. Vale, caminando por el sendero del jardín, con una tablilla en la mano y el ceño fruncido, que denotaba falta de sueño y una creciente sensación de confusión. Buenas tardes a todos, dijo. No los entretendré mucho, solo unas preguntas. Como es habitual, Anne empezó a hacer su ronda, preguntando quién había visto a Simón por última vez, si alguien había estado cerca de la iglesia antes de las 8, y si algo parecía fuera de lugar. Los aldeanos ofrecieron más chismes que información. Lo vi hablando con Henry Peck el otro día. Hubo un pequeño altercado. Por lo que se ve, dijo Lavinia, no es una pelea, solo un grito, dijo el coronel Weatherby. Los jóvenes gritan, no significa nada. Alguien estaba robando cerca de la sacristía el jueves por la noche, añadió Venetia. Pensé que era un zorro, pero ahora... Henry Peck, repitió la señorita Marple en voz baja, una vez que Vale se había marchado. ¿No es el conserje de la mansión? Sí, respondió Evelyn Puffin, sirviendo más té desde que falleció Lord Ashcombe, pero últimamente no se encuentra del todo bien. Perdió a su hija el año pasado. Se ahogó terriblemente en el estanque del Molino. Dicen que nunca se recuperó. La señorita Marple frunció el ceño. Una tragedia como esa puede dejar huellas extrañas. Al otro lado del césped, el agente Vale vacilaba al borde de las hortensias, hablando con la joven Alice Drummond, la maestra. Alice, normalmente serena, parecía pálida e insegura. Anne me pidió prestado un libro, decía Anne, sobre cuerdas. Pence, que era un pasatiempo. No le di importancia a la señorita Marple, giró la cabeza apenas. Trabajo con cuerdas. ¡Qué interesante! La conversación se desvió hacia las trivialidades en sí. La iglesia reabrirá el próximo domingo. ¿Qué diría el obispo? Y si sería de mal gusto continuar con la feria de la cosecha. Pero la señorita Marple ya no escuchaba. Su mente trazaba la forma de algo que aún no había emergido, pero que comenzaba a formarse. Se puso de pie, lenta y educadamente, y agradeció a Evelyn por el té querido. ¿Recuerdas si Simon alguna vez limpió los escalones de la torre? Preguntó en voz baja. Evelyn parpadeó. ¿Los escalones? Yo no lo creo. Solo la cuerda y las campanillas en sí. Ya me lo imaginaba, dijo la señorita Marple. Entonces quien lo movió habría pisado polvo en la taza de Evelyn. Se tambaleó ligeramente sobre su platillo. Jane, ¿crees que alguien? Todavía no lo sé, dijo la señorita Marple con voz tranquila. Pero el timbre no sonó, y Simon nunca llegaba tarde. Caminó lentamente por el sendero del jardín, mientras la brisa otoñal le levantaba el borde de la falda. En la puerta se detuvo y miró hacia la torre de la iglesia.
que se alzaba tras los árboles como un centinela. Algo en su quietud la inquietaba a Anne al otro lado de la calle. Henry Peck salió de la tienda con un paquete de papel. Tenía los ojos ensombrecidos y la ropa tiesa por el polvo y el barniz. Al pasar, saludó lentamente con la cabeza a la señorita Marple, pero no dijo nada. Anne lo vio caminar por el sendero y desaparecer en la curva. Luego se volvió hacia el cementerio una vez más. Low Becket era un lugar de piedras antiguas e historias antiguas, pero la señorita Marple había aprendido hacía tiempo que los secretos, por muy bien enterrados que estuvieran, siempre salían a la superficie, especialmente cuando las campanas dejaron de sonar. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, con esa especie de llovizna que se posaba sobre la ropa y los huesos sin anunciarse. El pueblo de Low Becket se movía con más lentitud de lo habitual, con sus ritmos habituales silenciados por la inquietud. Las cortinas se movían, las ventanas permanecieron cerradas más tiempo. El olor a bollos y a carbón quemado flotaba en el aire con mayor vacilación. A la señorita Marple estaba sentada en el salón de la vicaría, con un pañuelo ribeteado de encaje sobre el regazo y un cuaderno sin abrir sobre la mesita de noche. La esposa del vicario, Evelyn, se movía por la habitación en un silencio practicado, aunque le temblaban ligeramente las manos mientras servía el té de la mañana. Nadie hablaba directamente de Simon Trill, pero el peso de su ausencia flotaba en la habitación como un cuadro vuelto de cara a la pared en punto. El agente Edmond Vale llegó con la rigidez de un hombre poco acostumbrado a tal escrutinio. Se quedó en la entrada, limpiándose las botas, con el rostro demacrado por la falta de descanso y las numerosas declaraciones contradictorias de los testigos. Señorita Marple dijo, con un gesto cortés: «Señora, espero no molestarme en absoluto», respondió la señorita Marple, levantándose lentamente. «¿Le apetece un té o es una visita oficial?». Sonrió levemente. «Ambas, si me lo permiten». Se sentaron, no exactamente en círculo, pero lo suficientemente cerca para mantener la compostura. Vale aceptó el té con la incomodidad de quien se siente más cómodo con el papeleo que con la porcelana. «Quería hacer algunas preguntas de seguimiento», comenzó. «Todavía no hay entrevistas formales, pero no consigo ajustarse al cronograma». La señorita Marple esperó, sabiendo que el silencio a menudo funcionaba mejor que cualquier pregunta. El médico forense calculó la hora de la muerte entre las 6 y las 7 de la mañana del domingo. Continuó. «Vale, en el cuerpo de Simon fue descubierto a las 8:15, pero nadie admite haber visto ni oído nada inusual durante ese lapso. No hay señales de entrada forzada ni cerraduras rotas, solo un cuerpo, una cabeza ensangrentada y una campana que nunca sonó». «¿Y la huella?», preguntó la señorita Marple, revolviendo el té lentamente. «Sí», dijo Vale, hojeando sus notas. «Una sola huella de bota, talla 10, de hombre. No hay coincidencia en la toe. Simon usaba la 9. La muestra de tierra coincidía con la del jardín detrás de la vicaría. Hemos descartado al vicario, claro», dijo la señorita Marple con suavidad, y dio un sorbo. «¿Qué hay de las escaleras de la torre?». «Hey, curiosamente limpio», admitió Belen, «demasiado limpio». La barandilla de latón había sido limpiada, pero no polida, y había 3 cuerdas de campana. «¿Solo 2 habían sido tocadas recientemente?». «¿3?», preguntó ella en sí. «Izquierda, centro y derecha». Simon solía usar el centro para los toques individuales, los demás para los repiques. La cuerda de la derecha no había sido tocada en absoluto. No había huellas dactilares. A nada los ojos de la señorita Marple se cerraron levemente, pero su voz permaneció ligera. «A menudo son las inconsistencias más pequeñas las que hablan más fuerte». Vale ladeó la cabeza. «¿Crees que esto no fue un accidente fortuito?». «No creo que los accidentes se limpien solos, Ansé.
Inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz, como si temiera que las cortinas de encaje pudieran oírlo. La señora Trask, la encargada de correos, dijo que vieron a Simón discutiendo con Henry Peck hace 3 días. ¿Sabe algo al respecto? Solo que el dolor de Henry lo vuelve impredecible, respondió la señorita Marple. Nunca fue cruel, pero desde la muerte de su hija se ha vuelto frágil, y quienes se derrumban en silencio son más peligrosos que quienes gritan en vale. Garabateó algo y asintió. Entrevisté a Peck. Dijo que no había visto a Simon en una semana. Aseguró haber estado barnizando muebles toda la mañana del domingo. Sin embargo, no hay testigos. ¿Revisaste la lata de barniz?, preguntó la señorita Marplean. Levantó la vista. Sorprendido. No. ¿Por qué? El barniz se seca a cierta velocidad. Si está pegajoso después de 2 horas, probablemente estaba trabajando cuando dijo que lo estaba. Si no, bueno, eso te dice algo. Vale parpadeó, claramente impresionado a pesar de sí mismo. A la señorita Marple sonrió amablemente. La observación no es una habilidad que se adquiere simplemente en el aula. Su conversación fue interrumpida por un repentino y frenético golpeteo de nudillos en la puerta principal. Evelyn Puffum dio un pequeño respingo, derramando unas gotas de té sobre la alfombra. Vale se levantó, pero la señorita Marple simplemente ladeó la cabeza. Escuchando a la puerta se abrió para revelar a Lavinia Trask, sin aliento y con los ojos muy abiertos, con el chal torcido y las mejillas sonrojadas por la prisa. Será mejor que vengas rápido, dijo. Ha habido, bueno, no sé cómo decirlo, pero alguien ha entrado a robar en la sacristía. Vale agarró su abrigo. La señorita Marple permaneció en silencio, buscando ya sus guantes. Caminaron a paso ligero por la húmeda mañana, Lavinia a la cabeza con pasos apresurados y frecuentes miradas hacia atrás. La iglesia se alzaba ante ellos, solemne y gris contra el cielo descolorido dentro de la nave. Los bancos permanecían intactos, pero la puerta de la sacristía permanecía abierta. Un panel de vitral había sido empujado hacia adentro y se había roto, esparciendo fragmentos azules y rojos por el suelo de madera. Vale entró primero, linterna en mano. La señorita Marple se quedó junto a la puerta, examinando el suelo sin cruzar el umbral. En cajón forzado gritó: «Valean papeles tirados, la plata de la comunión sigue aquí». «¿Se llevaron algo?», preguntó la señorita Marple. Evelyn apareció detrás de ellos, con el rostro pálido y demacrado. «Levaban un libro de registro parroquial. ¿Ya no está? ¿Hay algo de valor en ello?». «No. A menos que uno valore los secretos», dijo Evelyn en voz baja. «Contiene actas de nuestras reuniones parroquiales, notas sobre donaciones, registros personales de confesiones buenas, no confesiones completas, sino observaciones, cosas que no debería haber escrito». «Pero lo hice». Bailey se giró, con el rostro endurecido. «¿Por qué querría alguien eso?». La voz de la señorita Marple llegó desde detrás de él, tranquila como siempre. «¿Por qué un motivo rara vez se anuncia? Prefiere ocultarse entre líneas». Vale la miró fijamente, entrecerrando ligeramente los ojos. A la señorita Marple señaló la ventana rota. «No fue un acto impulsivo. Quien lo hizo sabía lo que buscaba». El agente exhaló lentamente. «Así que estamos ante 2 crímenes posiblemente relacionados». «Yo diría que es más que posible», respondió la señorita Marple. «La cuestión no es si están relacionados. La cuestión es que vino primero en el asesinato o el miedo a lo que sabía el campanero. Se dio la vuelta y salió al cementerio, a paso tranquilo». La llovizna había cesado, dejando la hierba húmeda y las piedras resbaladizas. Se detuvo a un pequeño banco con vistas al sendero que conducía al campanario. Desde allí podía verlo todo en la curva del camino,
las huellas ahora suavizadas por la lluvia. La forma en que la ventana se había roto hacia adentro, no hacia afuera. Alguien había querido algo, y alguien más había querido impedir que lo tuvieran. Ella se sentó por un momento, con las manos juntas, y dejó que el silencio se instalara. Anne Lowe Beckett había empezado a susurrar de nuevo, y según la experiencia de la señorita Marple, a menudo eran esos susurros los que conducían más directamente a la verdad. El martes por la mañana, el nombre de Henry Peck había adquirido un peso peculiar en Lowe Beckett. No se decía abiertamente en la frutería ni en la panadería. Sino Q se mezclaba con delicadeza en conversaciones sobre barniz y desgracias. Su nombre aparecía discretamente en frases como: «Supongo que hay gente que nunca se recupera del todo», o «Siempre fue un poco raro, ¿verdad?». El tipo de chisme que se disfrazaba de preocupación, pero que se agudizaba rápidamente tras puertas cerradas en el agente. Vale, ya había visitado a Henry 2 veces. La primera vez no dio muchos resultados. Henry permanecía rígido en la puerta de su cabaña de piedra, al borde de Ashcombe Hollow, con las manos manchadas de aceite de madera y los ojos enrojecidos, no por el dolor, sino por las largas noches de insomnio. La segunda visita fue más tensa cuando Vale regresó esta mañana. Encontró las ventanas cerradas, la verja con el cerrojo echado y el zumbido de un torno detrás del cobertizo. Ahora no quiero hablar con nadie, murmuró Lavinia Trask mientras clasificaba cartas en la oficina de correos. Ni siquiera recogí el periódico hoy. Dijo que quería que lo dejaran en paz. Eso siempre significa algo. No necesariamente, respondió la señorita Marple, que había venido con el pretexto de comprar un sello. Es bastante común que el duelo se manifieste como abstinencia. No deberíamos precipitarnos a juzgar a Lavinia, resopló. No tengo prisa, solo observo. La señorita Marple sonrió levemente y guardó el sello en su bolso. Después de todo, la observación solo era útil cuando uno entendía que buscaran esa misma tarde. La señorita Marple caminaba sola por el cementerio. El cielo estaba moteado de nubes pálidas, y un sol débil se filtraba entre los tejos. Se movía despacio, pensativa, dejando que sus ojos rozaran el suelo, como si pudieran surgir palabras entre las hojas caídas. Junto al campanario, el agente Vale estaba arrodillado al pie de la escalera. Levantó la vista al verla acercarse. «¿De nuevo de vuelta, señorita Marple?», preguntó, sacándose el polvo de la rodilla. «Los lugares hablan. Si uno escucha», dijo. «He descubierto que las iglesias son especialmente expresivas. No necesariamente sobre asuntos espirituales, sino sobre hábitos, rutina que cambia y que no». Vale señaló el escalón que estaba a su lado. «Yo también he estado pensando en eso. Simon venía aquí todos los domingos sin falta. Temprano, solo sin señales de forcejeo. Nadie lo vio llegar. Pero alguien estaba aquí a la...». Señorita Marple asintió. «¿Verificó el barniz de Henry Peck?». «Sí», respondió Vale en seca al tacto para las 10:30 de la mañana del domingo. «Tal como pero podría haberse hecho la noche anterior, aunque práctico», murmuró. «¿Y la huella de la bota?». «No hay huellas nuevas desde el domingo. La lluvia las manchó casi todas». Se quedaron en silencio un momento antes de que la señorita Marple preguntara: «¿Alguien ha hablado de nuevo con Alice Drummond?». Vale arqueó una ceja. «La maestra. ¿Por qué?». «Mencionó que Simon había pedido prestado un libro sobre cuerdas», dijo la señorita Marple, con voz suave. «Curiosa elección para un joven sin experiencia en navegación». «Dijo que era para un proyecto», dijo Vale, encogiéndose de hombros. «Un aparato mecánico que quería construir. ¿Alguien lo vio alguna vez?». El leyente dudó. «Que yo sepa, no». Murmuró. «A veces la gente toma prestados libros que nunca piensa devolver, no por leer, sino por las apariencias». Vale parecía desconcertado. «¿Crees que fingía, pero
¿Por qué? La señorita Marple no respondió. En cambio, volvió la mirada hacia el tejado de la iglesia, donde una grajilla se balanceaba sobre la veleta. ¿Sabe, agente? Una vez resolví un caso en Norfolk, relacionado con una partitura de ópera prestada, un par de guantes y un tarro de mermelada de limón. La clave estaba en lo que no se usó, ¿vale? Soltó una pequeña risa, más desconcertado que divertido, el Despadier. La señorita Marple no regresó al pueblo, sino que subió por el sinuoso sendero hacia el jardín de la rectoría. Su mente trabajaba a un ritmo constante, creando conexiones en la silenciosa soledad. Anne Henry Peck era un sospechoso conveniente, furioso, aislado, atormentado por el dolor, pero la señorita Marple, que había visto demasiados sospechosos convenientes, rara vez se conformaba con lo obvio. Se detuvo en la puerta del jardín y se giró al oír pasos detrás de ella. Ira, Lizzie Pike. La chica parecía cansada. Low, habitual. Sus ojos se movían rápidamente en todas direcciones, como si buscara a alguien. Antes de acercarse, señorita Marple dijo en voz baja: ¿Puedo hablar con usted? Por supuesto, querida Anne. Se sentaron en el banco del jardín. Bajo la clemátice desk, Lizzie se retorcía las manos. Su voz era apenas un susurro, no sé qué significa, pero Simón me dijo algo extraño. Justo 2 días antes de morir, la señorita Marple inclinó la cabeza. Atentan dijo que había encontrado algo en la torre. Dijo que aún no lo entendía. Pero, ¿qué podría ser importante? Dijo que era... No, solo que era viejo, y estaba escondido tras la campana. A los ojos de la señorita Marple se entrecerrando ligeramente, y mencionó si se lo contó a alguien más. Lizzie negó con la cabeza. Dijo que iba a mostrárselo a alguien, pero no dijo a quién. ¿Crees que alguna vez lo hizo? Lizzie dudó. No sé, parecía nervioso. A la señorita Marple le dio las gracias con dulzura y observó cómo la joven se retiraba por el sendero con la cabeza gacha. Luego se levantó, se dio la vuelta y volvió a entrar en la iglesia adentro. La luz que entraba por las vidrieras proyectaba largas sombras sobre el suelo de madera. La señorita Marple se dirigió lentamente a la puerta de la torre, ya abierta, entreabierta por la policía. El aire olía ligeramente a polvo y piedra fría. Anne subió los escalones con cuidado, con una mano apoyada en la barandilla. En lo alto, examinó la campana. Una sola cuerda gruesa colgaba del badajo. Unos papeles descoloridos yacían doblados en el alféizar cerca de la ventana. Viejos programas, la portada de un himnario. Nada que explicara una muerte, pero allí, detrás de la campana, había un hueco estrecho vacío. La señorita Marple permaneció allí un buen rato, con la mirada fija en el polvo. Alguien lo había tocado recientemente. Un leve rastro de dedo sobre la superficie despertó las telarañas en cualquiera que sea lo que Simón había encontrado. Ya no estaba allí, y alguien, pensó, se había asegurado de que no volviera a hablar de ello cuando descendió de la torre y regresó a la nave. La primera persona que vio fue a Alice Drummond, sentada sola en el tercer banco. Ella levantó la vista sobresaltada. Señorita Marple dijo. Estaba pensando, Anne. La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable. La iglesia es un buen lugar para reflexionar. Alice asintió. De alguna manera, se siente más tranquilo. Sí, respondió la señorita Marple. Aunque algunos silencios resuenan más fuerte que las campanas. Alice parpadeó y un destello de confusión cruzó su rostro a la señorita Marple. La dejó allí y regresó a la plaza del pueblo, donde Lavinia Trask estaba colocando un aviso sobre la feria de la cosecha pospuesta anual, al otro lado de la calle. Henry Peck estaba observando. No me mira fijamente. No hablan. Solo observan. La señorita Marple lo miró a los ojos brevemente antes de darse la vuelta. Ella aún no sabía lo que Simon Trill había descubierto en el campanario, pero alguien más lo hizo. Anne
y estaba segura de que valía la pena matar. Por ese secreto, el día siguiente comenzó con un rayo de sol inusualmente cálido que se vertía sobre los tejados de Low Becket, dorando los adoquines y ahuyentando a las abejas reticentes de los campos de lavanda. El pueblo, a pesar de su temor murmurante, parecía engañosamente tranquilo bajo el cielo azul. Las tiendas abrieron. Los paños de cocina ondeaban suavemente en los tendederos. Pero en el fondo persistía una punzada de inquietud en la señorita Marple, sentada en su sitio habitual en la mesa de la esquina del salón de The Singing Kettle. Removía su té distraídamente, con la mirada fija en el otro extremo de la sala. Lavinia Trask, la encargada de correos, hablaba con la señora Greta Clay, de la Sociedad de Mujeres. Susurraban entre bocados de bollo. Demasiado cerca como para hablar del tiempo o de recetas. Está difundiendo el chisme otra vez, dijo Mary. Winston, la dueña del salón de té, acercándose con una tetera de agua caliente, afirma que Simon estaba chantajeando a alguien. Dice que encontró algo indecente en el libro de la sacristía en la señorita. Marple miró hacia arriba. El chantaje es una sugerencia peligrosa, dijo con calma, sobre todo cuando la víctima no puede hablar por sí misma. A María asintió gravemente en ella. Jura que alguien le pagó para que guardara silencio. No sé qué creer, pero sí sé que Simon no haría algo así. Estaba orgulloso, quizás demasiado orgulloso puro. No cruel la señorita Marple, bebió su té lentamente y, sin embargo, si encontró algo personal, privado, podría haberlo parecido así, sobre todo a alguien con mucho que perder. Al otro lado de la habitación, la voz de Lavinia se elevó de repente. Dicen que se lo enseñó a alguien, por eso lo mataron. Para mantenerlo enterrado en la señorita Marple, dobló su servilleta con deliberado. Cuidado, Anne, temo que los chismes corren más rápido que la verdad. Y cuando corren más rápido, a menudo se estrellan contra la pared en esa tarde. El agente Vale visitó a la señorita Marple en la vicaría, con el ceño fruncido y su cuaderno ya abierto. «Encontramos algo», dijo, sin molestarse en palabras amables. Detrás de la caja fuerte de la sacristía en un pergamino viejo, roto y manchado, han escondido en el hueco de la pared. Parece que estuvo encajado hace siglos. El libro de registro sigue desaparecido, pero esto parece más antiguo. A la señorita Marple le hizo un gesto para que se sentara. ¿Y qué dice el pergamino? Golpeó el cuaderno nerviosamente. A nombres, a varios, una lista de apellidos. Algunas fechas, una o dos referencias borrosas a colectas y cuota, pero sin firmas, sin explicaciones directas. Podría haber sido parte de un registro eclesiástico antiguo, pero revisé el archivo. No tienen nada parecido. El reverendo Puffin dice que es anterior a su mandato. A la señorita Marple asintió lentamente. ¿Hay algo inusual en los nombres? Él dudó. En algunos aún viven en el pueblo. Otros se mudaron o fallecieron. Pero un nombre sobresalía a Ashcombe, como el difunto Lord Ashcombe. Dijo la señorita Marple en voz baja. Esa familia tiene raíces centenarias. Es patrona de la iglesia. Si no recuerdo mal, exactamente, dijo Valen. Pero aquí es donde se vuelve extraño. Simon estaba rastreando algunos nombres. Encontramos otro trozo de papel en su cartera, aparte de un árbol genealógico, a medio terminar garabateado a lápiz. Conecta al abuelo de Lord Ashcombe con una mujer llamada Eliza Barton a las cejas de la señorita Marple. Se levantaron apenas. Annelisa Barton repitió. Ese nombre no lo había oído en décadas. Abandonó Low Becket en circunstancias desafortunadas. ¿Qué circunstancias? Se decía que estaba embarazada, respondió la señorita Marple con voz suave. Soltera, no hubo un escándalo. Luego, silencio. Nadie sabía quién era el padre. Ambale se recostó y frunció el ceño. ¿Crees que Simon se topó con algún viejo romance? Un linaje
¿Olvidado? Es más que probable, dijo la señorita Marple. El tipo de descubrimiento que desestabiliza antiguas lealtades. Plantea interrogantes sobre la herencia, la legitimidad, el orgullo familiar. Para algunos, ese tipo de revelación es tan peligrosa como un Armand Bailey se frotó las sienes. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué Simón se adentrará en ello? Esa, dijo la señorita Marple, es la pregunta que debemos responder a continuación. Lo acompañó hasta la puerta y se detuvo a mirar hacia el otro extremo del callejón, donde se alzaba el campanario. Las piedras erosionadas parecían ahora más pesadas, como un hombre cargado de secretos al marcharse. Vale, la señorita Marple cruzó el prado hacia la escuela. Encontró a Alice Drummond afuera, supervisando a un grupo de niños que dibujan hojas bajo el sol. Al señorita Marple dijo: Alicia, sobresaltada, ¿está todo bien? Esperaba unas breves palabras, dijo la señorita Marple con suavidad. Algo delicado, Alicia asintió, y la condujo hasta el banco de piedra cerca de la pared. Lejos de oídos atentos, tengo entendido que Simon le pidió prestado un libro. Empezó la señorita Marple. Sobre trabajos con cuerdas, sí, pero he sabido que también investigaba genealogía, líneas familiares, conexiones ocultas. ¿Habló alguna vez de esto con usted? Alicia se mordió el labio. Lo mencionó una vez. Dijo que había encontrado un nombre, Eliza Barton, y que podría ser importante. No dijo por qué. Parecía asustado. No dijo lentamente. Solo fascinada. Dijo: la gente no sabe lo que se esconde en sus propias raíces. Luego se rió, pero no fue una risa divertida. A la señorita Marple asintió. ¿Alguna vez mencionó a Henry Peck? Los ojos de Alicia se oscurecieron. Ansí, no con amabilidad. Dijo que Henry le había advertido que dejara, que no le correspondía. Simón hizo caso a la advertencia. Alicia miró hacia otro lado. Annon dijo que lo iba a terminar, que alguien tenía que saberlo. La señorita Marple se puso de pie, y ahora ya no puede contárselo a nadie. Annales extendió la mano. Repentinamente urgente, Krisky y Peck. La señorita Marple no respondió. En cambio, miró a los niños que reían junto al seto, con sus dibujos ondeando al viento. La verdad, dijo a menudo, está enterrada bajo capas. Pero cuando se suelta un hilo, el resto empieza a deshacerse. Tarde esa noche, la señorita Marple regresó sola al campanario. La luz se desvanecía, proyectando largas sombras sobre las losas. Subió los escalones una vez más, con la vela parpadeante en la corriente de aire allí. Junto a la caja de la campana, donde antes se había levantado el polvo, algo llamó su atención. Una pequeña tira de tela, tejida con lana fina, similar al puño de un blazer. La recogió con delicadeza con su pañuelo, y debajo, un botón en latón, grabado. Ella lo sostuvo a la luz en escudo de Ashcombe Hall. Ahora, eso fue interesante. Dobló la evidencia cuidadosamente y la colocó en su bolso. A la torre. Había comenzado a hablar de nuevo, y esta vez susurró nombres que el pueblo había intentado olvidar durante mucho tiempo. Para el miércoles por la mañana, las nubes habían regresado a Low Becket, denses y inmóviles, de esas que se ciernen sobre los tejados y ocultan los secretos. Una extraña quietud cubría el pueblo. Incluso los pájaros parecían cautelosos. En su canto, la señorita Marple se levantó temprano, metiendo el botón de latón y el hilo de lana en un pequeño sobre, que selló y guardó con seguridad en su bolso. Aún no era hora de entregar sus hallazgos a la gente. Bailey, la presencia del botón en el campanario, insinuaba la presencia de alguien sin motivo alguno para estar allí. Alguien ligado, por nacimiento o por cargos, a Ashcombe Hall. En esa mañana decidió visitar el propio salón. Ashcombe Hall se alzaba a las afueras del pueblo, al final de un largo sendero de grava flanqueado por hayas cobrizas y setos irregulares. La antigua finca, antaño bulliciosa de sirvientes y carruajes,
Ahora ostentaba la serena dignidad de una casa que había sobrevivido a su fortuna. Las contraventanas de las ventanas superiores estaban cerradas, y la hiedra trepaba por la piedra como el tiempo reclamando su derecho. La señorita Marple fue recibida en la puerta por la señora Whipple, ama de llaves de toda la vida, una mujer cuyo moño plateado y expresión apretada no se habían suavizado con la edad. Señorita Marple dijo, sorprendida pero educada. No esperábamos visitas. No, dijo la señorita Marple amablemente, y no tardaré mucho. Simplemente me preguntaba si podría hablar un momento con el joven señor Ashcombe. La expresión de la señora Whipple se tensó. No se encuentra bien. La conmotion por la muerte de Lord Ashcombe. Y ahora, este asunto del campanero ha sido muy duro. En razón de más para hablar, dijo la señorita Marple en voz baja. A veces, la mente despejada ayuda en tiempos difíciles a Ana a regañadientes. La señora Whipple la condujo por los pasillos de la imponente, pero descuidada mansión. El salón olía a libros viejos y lavanda seca. Un fuego crepitaba suavemente en la chimenea, aunque el aire aún era ligeramente frío. Rupert Ashcombe estaba de pie junto a la ventana, con la espalda recta y los brazos cruzados. Tenía unos 30 y tantos años, la mirada atormentada de alguien que nació con más expectativas que comodidad. Se giró al entrar, y las arrugas bajo sus ojos se hicieron más profundas. Señorita Marple dijo, esbozando una sonrisa cortés, es un placer inesperado. Disculpen la intromisión, dijo, sentándose con cuidado, pero pensé que sería prudente hablar antes de que otros saquen sus propias conclusiones. Arqueó una ceja. ¿Conclusiones sobre qué? Metió la mano en su bolso y sacó el sobre. Se lo entregó sin decir palabra. Lo abrió lentamente, quitó el botón y lo miró fijamente. Un leve tic cruzó su boca. Eso es de una de mis chaquetas, dijo. Pero is bien. Hace años que no la uso. Lo encontraron junto al cuerpo de Simon Trill, respondió con suavidad. Detrás de la campana, junto con un hilo roto que coincide con la manga. De esa misma chaqueta. Rupert apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Exhaló lentamente, como quien intenta contener una avalancha de recuerdos. No lo maté. Si eso es lo que insinúas, rara vez doy a entender, dijo la señorita Marple. Escucho y hago preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Simon tendría un botón de tu chaqueta en el campanario? Sabrá todo. Sí, como dices, hace años que no lo usas. Rupert volvió hacia el fuego. Vino a verme hace una semana. Dijo que había encontrado algo en la torre en un registro antiguo. Mencionaba a los Ashcombe. Tenía curiosidad. Pensé en explicárselo. ¿Y tú? ¿Lo hiciste? No, dijo Rupert, porque no sabía de qué hablaba. Supuse que había malinterpretado algo. Pero entonces mencionó a Eliza Barton. Ese nombre lo cambió todo. La señorita Marple esperó en silencio. Era la amante de mi bisabuelo, dijo Rupert. Mi abuela solía susurrar al respecto. Decía que había habido un hijo escondido, un escándalo que la familia enterró. Si es cierto, significa que hay una rama de la línea Ashcombe que nadie reconoce. Posiblemente un heredero con los mismos derechos. ¿Y Simón descubrió esto? Estaba reconstruyéndose, admitió Rupert. Dijo que podría publicarlo, que era historia que vale la pena conocer. Intenté disuadirlo. Le dije que removerá cosas que era mejor no tocar. Pero no me escuchó. ¿Lo amenazas? No, dijo Rupert rápidamente. Pero fui a la torre el sábado por la noche. Esperaba recuperar lo que encontrara. No dejaba de hablar de un documento. Pensé que tal vez podría persuadirlo discretamente. La señorita Marple asintió. Lentamente, pero no lo encontraste. Él negó con la cabeza. En el lugar estaba cerrado. Nunca lo volví a ver. A la señorita Marple observó su rostro con atención. Había miedo, sí, pero no el miedo que acompaña a la culpa. Era
el miedo a las consecuencias, a que la reputación y las sombras se desvanecieron. Ella se puso de pie. Gracias, señor Ashcombe. Creo que me ha dicho la verdad, o al menos hasta donde está dispuesto a admitirla. Levantó la vista, sobresaltado. Entonces, ¿me crees? Creo que no mataste a Simon, pero alguien sí. Y querían que pareciera que tú o Henry Peck lo hicieron. Anne Rupert frunció el ceño. ¿Y entonces quién? La señorita Marple ofreció una leve sonrisa. No estoy listo para decirlo, pero empiezo a ver cómo están las cosas. Anne regresó al pueblo a pie, caminando lentamente por el camino, mientras los pensamientos daban vueltas en su mente como páginas de un libro viejo. El botón era una trampa, una pista falsa. Alguien lo había dejado deliberadamente en la torre, sabiendo que señalaría a Ashcombe. La pregunta ahora era, ¿quién sabía lo suficiente para hacer ese movimiento? De regreso a la vicaría, el agente Vale estaba esperando en el banco del jardín. Con un cuaderno en la mano. No acabo de hablar con Henry Peck, dijo. Afirma que Simon intentó chantajearlo. La señorita Marple levantó las cejas. ¿Qué demonios es esto? No quiso decir nada, solo murmuró algo sobre desgracia familiar, y se fue hecho una furia. La señorita Marple asintió lentamente. Al parecer, Simón sabía algo de todos, o al menos, todos creían que lo sabían. Vale cerró su cuaderno. ¿Qué hacemos ahora? La señorita Marple miró hacia la torre de la iglesia, que se alzaba detrás de los árboles, como una pregunta aún sin respuesta. Ahora dijo en voz baja, veremos quién intenta cerrar el libro antes de terminar de leerlo. Anne, el jueves, amaneció sobre Low Becket con una niebla baja que se enroscaba a lo largo de los setos, se aferraba a las chimeneas y envolvía la aguja de Santa Eteldreda como un sudario. El pueblo se movía con reticencia, como si incluso las casas se estuvieran cansando del temor silencioso que se había instalado en las calles. La señorita Marple había pasado gran parte de la velada anterior sentada en el hueco de la ventana de la vicaría, tejiendo intacto en su regazo, con la mirada de vez en cuando vagando del fuego al sendero del jardín, donde la grava aún mostraba tenues marcas de las botas del agente Balian. Sin embargo, su mente estaba en otra parte, rastreando intenciones, sopesando silencios, comprobando coartadas no por los hechos, sino por su peso emocional. Sabía que los motivos rara vez se anunciaban con lógica, llegaban sigilosamente. Heveschidus, chicupa, celos o vergüenza. A media mañana, una nueva ola de entusiasmo se extendió por el pueblo, rápida como un rayo en un campo seco. Otro allanamiento. Esta vez no era la sacristía, era el archivo de el salón parroquial, poco usado, casi olvidado, y cerrado con una llave de hierro oxidada que pocos recordaban que existía. Dentro había cajas con documentos antiguos, registros de la iglesia, escrituras de propiedad y cartas personales donadas. Después de la Primera Guerra Mundial, habían forzado la puerta. Había papeles esparcidos, y en el centro del desorden, medio quemado entre los restos de la chimenea, había otro nombre: Anne Eliza Barton. El agente Vale había llamado a la señorita Marple. Menos de una hora después, ella llegó al salón y lo encontró, parado entre los escombros, frunciendo el ceño ante una hoja de pergamino medio carbonizada. Encontré esto cerca de la rejilla, dijo, sujetándolo suavemente con unas pinzas. Casi no tiene tinta, pero su nombre está claro: Eliza Barton. Y lo que parece ser hijo de algo, quizás hijo de Ash. Es difícil saberlo. La señorita Marple caminó con cuidado alrededor del desorden. La ceniza se extendía por el suelo de madera, y las huellas marcaban el polvo, más grandes que las suyas, más pequeñas que las del alguacil. Miró la chimenea, donde el fuego se había encendido, pero ardía demasiado bajo como para consumir por completo el papel.
Un trabajo. Apresurado dijo, en voz baja. Alguien vino aquí presa del pánico, con la esperanza de destruir lo que Simón encontrara, o de terminar el trabajo que empezaron en la sacristía. Vale asintió. Ya no creo que se tratara de ocultar pruebas, murmuró. Creo que alguien se está desmoronando. Han dado 2 pasos arriesgados. Quien quiera que sea, se está desesperando. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron hacia la cerradura rota. ¿No hay señales de entrada forzada en la puerta principal? Ninguna, respondió. Vale. Pero el pestillo de la ventana trasera estaba suelto. La huella en el suelo era del mismo tamaño que la de la torre en tamaño 10. La misma huella parcial. A la señorita Marple asintió levemente. Luego, su mirada se posó en un detalle que otros podrían haber pasado por alto. Cerca de la base de la ventana, casi oculto bajo una pila de directorios de la iglesia, había un pañuelo arrugado. Se agachó y lo recogió con cuidado en azul pálido, bordado en las iniciales. Anne de Alicia Drummond. Esa misma tarde, la señorita Marple invitó a Alice a la vicaría con el pretexto de devolverle una novela prestada. La joven maestra llegó puntualmente, envuelta en un cardigan beige, con los ojos ligeramente rojos. Parecía como si no hubiera dormido en días. Gracias, dijo Alice, tomando el libro con mano temblorosa. No sabía que aún lo tenía. No lo hiciste, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero necesitaba una razón para hablar contigo en privado. La sonrisa de Alice vaciló. Me temo que he tropezado con algo inquietante, continuó la señorita Marple. Un pañuelo encontrado en el archivo parroquial tras el robo de esta mañana, con sus iniciales. Alicia se puso pálida. No sé, quiero decir, no sé cómo creo que usted estaba allí, dijo la señorita Marple con voz tranquila. Pero no creo que usted haya provocado el incendio. Alice se hundió en el borde del asiento de la ventana, con las manos agarrando la tela de su falda. Fui a averiguar qué vio. Simon susurró. Pensé que si lo entendía, podría explicarlo. Detener esta locura. No tenía ni idea de que alguien más había estado allí antes que yo. Encontré la puerta rota. El fuego aún está caliente. Los papeles esparcidos. ¿Tocaste algo? Cogí 1 o 2 páginas, pero ya estaban quemadas. No pensé que debía moverlas. Ni siquiera me di cuenta de que se me había caído el pañuelo. La voz de la señorita Marple era firme. ¿Y por qué, Alice, te atrae tanto esto? ¿Qué significa Eliza Barton para ti? Alice miró hacia arriba y las lágrimas iluminaron sus ojos en ella. Era mi bisabuela. La habitación quedó en silencio. No lo supe hasta hace 1 año, dijo. Mi madre nunca habló de ello, pero cuando falleció, encontré una caja con cartas de Eliza y un retrato que se parecía tanto a mí que me dejó sin aliento. Por eso me mudé a Low Becket. Quería saber de dónde venían. La señorita Marple se acercó y colocó suavemente una mano sobre la de ella. ¿Lo sabía Simón? Se lo dije, susurró. Anne quedó fascinado. Dijo que deberíamos investigar la historia juntos. Le pareció noble descubrir la verdad. Anne. La señorita Marple asintió lentamente. Creo, querida. Pero hay alguien más que no quiere que se sepa esa verdad. En esa tarde, el pueblo oscureció antes de lo habitual, y las nubes se empezaron, prometiendo una silenciosa lluvia. La señorita Marple recorrió el perímetro del cementerio una vez más, repasando sus pensamientos, paso a paso. Henry Peck, el padre afligido, volátil y desconfiado. Rupert Eshcam, el noble heredero, tenía motivos para enterrar la historia. Alice Drummond, la descendiente en busca de su propio origen, y Simon Trill, el único joven que había estado en el centro de todos ellos. Honesto, curioso, quizás demasiado curioso. Al doblar la esquina de la sacristía, un leve sonido llegó a sus oídos. En piedra que golpea el metal. Ella hizo una pausa. De nuevo. Otra vez tintineo. Tintineo. Se giró y avanzó con paso silencioso hacia el sendero tras la torre. Allí, junto a los arbustos,
oculto tras un muro medio derrumbado. ¿Alguien cavaba Anne? Ella se acercó sigilosamente a la figura, se giró de repente y la linterna se balanceaba. Era Henry Peck. Su rostro estaba salvaje por el pánico, sus manos cubiertas de tierra. La señorita Marple respiró hondo. ¿Qué está enterrando, señor Peck? Se quedó congelado, paleando en el aire. Le dije que no fuera a buscarlo, dijo con la voz entrecortada. Le dije que solo le traería dolor. ¿Qué encontrás? Henry cayó de rodillas junto al pequeño agujero de la tierra. Sacó un bulto envuelto en hule. Dentro a más páginas, a más cartas, más historia, y en la parte superior un acta de nacimiento descolorida. La señorita Marple leyó el nombre: Eliza Barton y John Simon Trillo. Ella miró hacia arriba lentamente. No solo un descubridor, pero el descendiente. Las apuestas habían cambiado nuevamente. La verdad se había herido más profundamente de lo que todos esperaban. A la mañana siguiente, la lluvia caía a un ritmo lento y constante, golpeando las ventanas y deslizándose por los tejados de pizarra de Low Becket, como un metrónomo que marcaba un final inevitable. El pueblo se sentía atrapado en una pausa sin aliento. Las tiendas permanecían abiertas, pero las conversaciones eran silenciosas, entrecortadas. Los niños caminaban a la escuela con botas de goma, con risas más contenidas. El silencio se había apoderado de todo dentro de la vicaría. La señorita Marple estaba sentada en la mesa de la cocina con una tetera de té fuerte y el bulto de hule desenvuelto ante ella. Las cartas, cuidadosamente secas y aplanadas entre papel de horno y toallas limpias, yacían en una fila ordenada. Encima estaba el certificado de nacimiento, tinta descolorida, papel rugoso, un sello oficial apenas intacto. Era inconfundible: Simon Trill, hijo de Eliza Barton. No se menciona a su padre, pero una carta, doblada más veces que las demás y escrita con letra menos firme, sugería lo contrario. Se refería crípticamente a un acuerdo de larga data y a una fianza afianzada discretamente. Habló de protección, discreción y la necesidad de silencio. Al pie, sin firmar, había una marca distintiva, una insignia en relieve, en el escudo de la familia Ashcombe. La señorita Marple cerró la carta con cuidado y la colocó junto a su taza de té. Las implicaciones eran claras. Simon Trill no solo había destapado una historia escandalosa, se había demostrado ser el legítimo heredero de la línea Ashcombe. Eso lo cambió todo, Anne, pero también lo explicó todo, Anne. Si se supiera la verdad, Rupert Ashcombe perdería su título, sus tierras y su herencia, y alguien que conocía esa verdad había matado para evitarlo. Sin embargo, no fue Rupert quien asesinó a Simon. La señorita Marple estaba casi segura de ello. Su culpa olía a vergüenza, no a sangre. Y Henry Peck, aunque voluble, tampoco había dado el golpe. Simplemente había intentado enterrar lo que creía que traería la ruina a la única familia que le quedaba, lo cual dejó un hilo final. Extendió la mano hacia su bolso, tomó el sobre más pequeño y escribió una breve invitación con su letra, ordenada e inclinada, ante hoy a las 4. Por favor, vengan. Envió las notas a pie y las entregó en silencio a 3 personas: Alice Drummond, Rupert Ashcombe y, sorprendentemente, Lavinia Trask. La prueba final los requeriría a todos a las 4:10. El salón ya estaba listo. Un fuego nuevo ardía en la chimenea. Galletas de mantequilla reposaban ordenadamente en un plato de porcelana. La señorita Marple llevaba su cardigan y broche de perla de siempre. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, todo lo estaban. Los invitados llegaron puntualmente, recibidos por Evelyn Puffam con suave confusión. Se saludaron con cortesía reservada. Aunque Lavinia Trask dirigió más de una mirada penetrante a Alice
Cuando todos ocuparon sus asientos, la señorita Marple sirvió el té con tranquila precisión, hablando con suavidad mientras dejaba la tetera. Les agradezco mucho que hayan podido venir con tan poca antelación. Sé lo pesado que ha estado el ambiente en el pueblo y esperaba que pudiéramos hablar abiertamente. La muerte de Simón ha dejado más que dolor, dejado preguntas a Rupert. Se removió incómodo en su asiento. Alice bajó la vista hacia su regazo. Lavinia removió el té, pero le temblaba ligeramente la mano a Anne. Obtenidos ciertos documentos, continuó la señorita Marple, que confirman que Simon Trill era nieto de Eliza Barton. Es más, era hijo del heredero no reconocido de Ashcombe. No. Hubo jadeos, solo silencio. Se tensaron las expresiones. Rupert cerró los ojos brevemente. Así que es verdad, murmuró. Sí, dijo la señorita Marple. Y creo que Simon también había empezado a comprenderlo. Quizás nunca sepamos si comprendió todas sus implicaciones. ¿Pero alguien más? Sí, alguien que temía lo que Simon pudiera revelar. Ella se volvió hacia Lavinia. Lo sabías, ¿no? La Abbott quedó en silencio. Lavinia dejó su taza torpemente. Disculpe, eras amiga de la abuela de Simón, ¿verdad? Trabajabas como criada en Ashcombe Hall durante el verano de 1905. Los labios de Lavinia se apretaron con fuerza. Estás equivocado. La señorita Marple inclinó la cabeza. Su nombre aparece en una de las cartas, una nota al pie. Ellen trajo el paquete a la puerta, con la mirada baja, sin decir nada. Fue usted quien entregó el pago. Usted fue quien presenció el plan para ocultar a la niña. Eso fue hace años, espetó Lavinia, ruborizándose. Es una historia antigua, y aún así, te siguió, dijo la señorita Marple en voz baja. Cuando Simon acudió a ti, haciéndote preguntas, te diste cuenta de la verdad. Y cuando no paró, cuando empezó a hablar de hacerlo público, yo no lo mate, tío. Lavinia, con aspereza, acudió a mí. Me dijo que estaba orgulloso de quién era. Dijo que no le importaban los títulos. Pero se equivocaba. Quería reconocimiento. Lo vi reflejado en él. Igual que su abuelo Nales, se inclinó hacia adelante, con su voz tranquila pero firme. ¿Qué hiciste? Intenté advertirle, dijo Lavinia con la voz entrecortada. Le dije que dejara de cavar. Poirot no quiso, así que intenté que pareciera que Rupert ocultaba algo. Coloqué el botón. Quemé el libro de contabilidad. No quería que muriera, solo que se asustara, que se detuviera. La señorita Marple la miró con tristeza. Solo alguien con las llaves de la iglesia, conociendo sus escondites y con acceso a registros antiguos, podría haber orquestado. Tú, Lavinia, miró sus manos temblorosas. Nunca fue mi intención. Era solo un niño, no, dijo la señorita Marple en voz baja. Era un hombre joven, con una verdad que amenazaba con una vieja mentira. Entonces, Rupert se puso de pie, y por un momento pareció mayor y más ligero. Haré los arreglos necesarios, tío, para que el nombre de Simón quede debidamente registrado, para que se transfiera la herencia, y para que haya un memorial en la iglesia. Alicia lo miró sobresaltada. Eso es muy decente de tu parte. Él le dio una sonrisa triste. La decencia es lo mínimo que les debemos a los muertos. Lavinia permaneció sentada en silencio, con lágrimas en los ojos y los labios temblorosos. La señorita Marple no la reprendió. Solo le ofreció té cuando los invitados se marcharon y Evelyn regresó para ordenar la habitación. La señorita Marple permaneció junto a la ventana. Afuera, la lluvia finalmente había parado. El campanario se alzaba alto en la distancia, lavado por la tormenta, y por primera vez en días casi podía oír el eco de una campana. No es tocar la muerte, pero quizás por justicia. A la mañana siguiente llegó con la luminosidad vacilante que suele seguir a los días de lluvia. El cielo sobre Low Becket aún estaba surcado de nubes, pero el aire había cambiado. Más limpio,
más luminoso. Las calles, bañadas por la tormenta, brillaban tenuemente a la luz del amanecer. Sin embargo, en las calles recién barridas y las ventanas pulidas, aún persistía el peso de los últimos días. A la campana de Santa Eteldreda no tañó. Su silencio se había convertido en una silenciosa vigilia, un espacio reservado para la reflexión y lo no dicho a la señorita Marple. Estaba sentada en el cementerio, encaramada en un banco de piedra bajo un cornejo en flor. Una cesta de punto reposaba a su lado, aunque las agujas seguían en su regazo. Esperaba, pero no ociosamente. Su mirada se movía pensativamente entre las puertas de la iglesia, el estrecho sendero que venía del jardín y el camino de grava que conducía a Ashcombe Hall. Al sabía que los secretos nunca permanecían enterrados. No del todo, solo descansaban un tiempo, esperando a ser exhumados por la curiosidad, el coraje o la necesidad. En el caso de Simon Trill, había sido una mezcla de las tres anse. Oyeron pasos, acercándose en el agente Edmond Vale. Llegó con el sombrero en la mano y el abrigo abierto ondeando al viento. Parecía cansado pero resuelto. Tras él, un apacible Henry Peck lo seguía a paso más lento, con la mirada baja y las manos hundidas en los bolsillos. «Vengo de la casa de Lavinia Trask», dijo Vale en voz baja, deteniéndose frente a la señorita Marple. «Confesó Ann todo lo que dijiste. El botón, Ann, el incendio, el libro de cuentas, Ann, incluso las amenazas. Afirma que nunca tuvo intención de lastimar a Simon». Pero la señorita Marple asintió una vez. Serian intentaba proteger una versión de la historia, en la que había vivido demasiado tiempo. No se trataba solo de escándalo. Se trataba de lealtad, de identidad. Ann Vale exhaló por la nariz. «La han detenido. Habrá preguntas, probablemente un juicio. Pero fueron los empujones lo que lo mataron». «No». La señorita Marple miró hacia el campanario en sí y dijo en voz baja: «Es probable que Simon se enfrentara a alguien en la torre esa mañana. Alguien que temía lo que había descubierto. Lavinia pudo haber entrado en pánico. Quizá solo pretendía asustarlo, hacerlo retroceder y abandonar la búsqueda. Pero perdió el equilibrio. El empujón fue real. Aunque la intención no fuera asesinarlo, Henry Peck se movió junto a ellos. Su rostro estaba pálido y ceroso, y su voz era baja. «Debería haberla detenido», dijo. «Sabía que ocultaba algo. La oía pasearse de noche, susurrando para sí misma. Pero pensé, después de lo que le pasó a mi hija, que quizá no debería ser yo quien señalará con el dedo en tú». «También intentaban proteger a alguien», dijo la señorita Marple con dulzura. «Igual que ella. El dolor nos hace imaginar lealtades que no siempre nos corresponden». Ann Vale la miró. «Hay más, ¿no?». «Sí», dijo, poniéndose de pie. «Y creo que ya es hora de que el pueblo lo oigan. Se decidió celebrar una pequeña reunión en el salón parroquial esa misma tarde. No una investigación formal, esas llegaron con el tiempo y los procedimientos legales, sino un encuentro de los corazones del pueblo, como lo llamó el reverendo Puffin. Un informe honesto y una forma, quizás, de permitir que la verdad se diera a conocer suavemente en lugar de destrozarla por completo. Las sillas estaban dispuestas en filas ordenadas. Las ventanas estaban abiertas para dejar entrar la brisa fresca. Se sirvió té, aunque pocos lo bebieron. Se reunieron rostros conocidos en el vicario y su esposa, el coronel Weatherby, Alice Drummond, Rupert Ashcombe, e incluso algunos de las granjas de las afueras que rara vez asistían a las reuniones del pueblo. La señorita Marple estaba de pie, al frente, no sobre un estrado, sino simplemente cerca del hogar, como si estuviera contando una anécdota durante una cena de domingo. «Muchos de ustedes conocieron a Simon Trill», comenzó con voz tranquila y firme. «Algunos lo conocían como Elk, otros el joven tranquilo que limpiaba el latón
y guardaba sus pensamientos casi siempre para sí mismo. Pero Simon también era algo más. Era un buscador de la verdad. En un silencio se apoderó de la habitación. En Hugh Busqueda descubrió una conexión, un vínculo con Eliza Barton. Un nombre enterrado durante mucho tiempo entre vergüenzas susurradas e historias olvidadas. No, que, al parecer, nos une a muchos más de lo que pensábamos. Ella miró hacia Rupert. El descubrimiento de Simon lo rastreó hasta la línea Hashcombe, un linaje oculto, negado, pero muy real. Y aunque Simon nunca buscó un título ni una fortuna, si quería reconocimiento, quería la verdad. Ann Rupert asintió levemente. Y lo tendrá Ann la señorita Marple. Continúan desafortunadamente, esa verdad asustó a otros. Amenazó la estabilidad de un viejo orden, y con ese miedo se tomaron decisiones precipitadas en un empujón, un intento de reescribir el pasado. Una vez más, silenciando el futuro en algunos murmullos, algunas lágrimas. No, creo que la muerte de Simón fuera premeditada, dijo, pero no fue un accidente. Fue el resultado del miedo, la culpa y la negativa a dejar que el pasado descansara donde pertenecían. El coronel Weatherby se aclaró la garganta. ¿Y qué será del resto de nosotros? Señorita Marple, ¿qué hacemos ahora? Ella sonrió suavemente. ¿Acuerdas de Simón? Dijo. Ann pronuncia su nombre. Dejas que las campanas suenen de nuevo, no solo por ceremonia, sino por la verdad. Y tal vez abandones la creencia de que el silencio siempre es la mejor respuesta. Tras la reunión, las campanas de la iglesia repicaron un repique largo y constante al atardecer. En el monumento conmemorativo de Simon Trill era modesto en su nombre. Estaba grabado en una piedra junto a los tejos del cementerio. Debajo, un verso de un antiguo himno que había seleccionado para la feria de la cosecha. Ann la verdad, aunque silenciosa, resonará Ann, mientras los aldeanos regresaban a casa. La señorita Marple se quedó junto a la piedra. Nally se unió a ella, con las manos entrelazadas frente a ella. No lo conocía bien, dijo, pero era importante para mí. A mí importaba más de lo que creía, respondió la señorita Marple. Alicia asintió. Ann seguiré buscando, dijo en voz baja. En la vida de Eliza Ann, las mujeres olvidadas. A la señorita Marple le tocó el brazo. Recuerda, querida, a veces el pasado necesita ser encontrado. A veces simplemente necesita ser enterrado. En el cielo se había tornado de un color lavanda pálido, a medida que la última luz se hundía detrás de los árboles en la torre. La campana se balanceaba suavemente con la brisa de la tarde. Y esta vez no se quedó en silencio. A los días siguientes trajeron una extraña quietud a Low Becket, no la inquietante calma que precede a una tormenta, sino el silencio que llega después de que ésta ha pasado. Una quietud que invita a la gente a barrer cristales rotos, a enderezar sillas volcadas, a exhalar el aliento que no se habían dado cuenta de que habían estado conteniendo. La señorita Marple, siempre de hábitos, reanudó sus paseos matutinos por la plaza del pueblo, con paso suave y mirada tan observadora como siempre. El aroma a tierra húmeda se mezclaba con la fragancia de las lilas que empezaban a florecer en los bordes del jardín de la rectoría. La primavera había llegado, suave pero segura, impulsando el pueblo hacia la luz de nuevo. A la campana de la iglesia volvió a sonar, cada campanada pausada y solemne. Hubo debate sobre si era demasiado pronto para restaurar el repique completo, pero, al final, el vicario decidió que el silencio, como el dólar, debía terminar. Se había colocado una pequeña placa de bronce, justo en la entrada del campanario. Decía Ann, en memoria de Simon Trill Bellringer, buscador de la verdad, hijo de Low Becket, el sonido de la verdad nunca más sea silenciado.
Pocos aldeanos pasaron junto a ella sin detenerse. Algunos se quedaron con la cabeza gacha. Otros tocaron el borde de la placa al pasar. Anne Henry Peck se había tomado una licencia de sus funciones en Ashcombe Hall, retirándose a su cabaña con una especie de determinación agotada. No se habían presentado cargos contra él. El agente Vale había confirmado que no había dado el golpe ni participado en el encubrimiento. Pero Henry cargaba con una culpa que ningún tribunal podía aliviar. Sabía del hijo de Eliza Barton, y durante años lo había mantenido en secreto a la señorita Marple. Lo visitó una tarde, llevando un tarro de mermelada de mora y un libro de poesía. Él habló poco, pero ella se sentó con él en el porche mientras el sol calentaba las desgastadas tablas de madera, y escucharon el viento soplar entre los árboles. «A la verdad no siempre te hace libre», dijo Henry en voz baja. «No», coincidió con la señorita Marple. «Pero las mentiras nunca te dejan descansar, Rupert Ashcombe». Fiel a su palabra, dispuso el reconocimiento formal del linaje de Simon. Un abogado de Londres llegó con la documentación necesaria, y a finales de mes se había establecido un modesto fideicomiso a nombre de Simón, que se transfirió a la escuela local para beneficio de futuros estudiantes. Se otorgará anualmente una beca en su honor, aun puede que no haya reclamado su derecho de nacimiento, dijo Rupert durante la dedicación. Pero su legado resonará más fuerte que cualquier título. Anne Alice Drummond fue la primera en solicitar financiación, a través de la beca, para comenzar a recopilar las cartas y los registros sobre la vida de Eliza Barton. Ya había comenzado a redactar una breve historia de las mujeres olvidadas de Low Becket, recopilando nombres, rastreando descendientes y llenando los espacios en blanco que tan a menudo quedan en los registros oficiales. Ella también había asumido el cargo de nueva campanera cuando subía la estrecha escalera los domingos por la mañana. Sus movimientos eran de una serena dignidad, sin teatralidad, sin alboroto, solo un tirón limpio, luego otro, el sonido de cada peaje resonando por las calles como una promesa en la señorita. Marple lo oía desde su jardín, y a menudo se detenía en medio de la poda de sus rosas para escuchar. Anne no necesitaba ser el centro de atención en el ayuntamiento, ni recibir las gracias del reverendo, ni del consejo. Nunca había sido así. Su recompensa estaba en la silenciosa corrección de la balanza, el sutil empujón que volvía a alinear el mundo, no de forma perfecta, no para siempre, pero suficiente. Una tarde, el agente Vale pasó por la vicaría con una caja de archivos surtidos y una expresión de desconcierto. «Pensé que querrías ver esto», dijo. «Es del último registro parroquial que recuperamos de la cabaña de Lavinia. Cartas en recibos, nada que cambie el resultado, pero puede que te resulten interesantes». Ella aceptó la caja con una pequeña sonrisa. «Normalmente lo hago». Anne se quedó en la puerta. «Anne, ¿sabes? Antes pensaba que resolver crímenes significaba atrapar a la gente con huellas dactilares o encontrar el arma, pero ahora ya no lo sé». A la señorita Marple levantó una ceja. «Se trata de comprender a la gente, ¿no?», dijo Anne. Ella asintió. «Siempre lo ha sido cuando él se fue». Ella pasó la tarde revisando la caja. Había notas escritas con la cuidadosa letra de Lavinia, memorandos, anotaciones, incluso reflexiones personales. En una escrita poco después de la visita de Simón, había garabateado: «Si la verdad sale a la luz, ¿qué soy sino la sombra del error ajeno?». La señorita Marple dobló el papel con cuidado y lo volvió a colocar en el sobre. En el pasado tenía sus fantasmas, pero también el silencio. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras la aguja de la iglesia, la señorita Marple paseó por el pueblo una última vez. Los niños jugaban cerca de la oficina de correos. El coronel Weatherby se quitó el sombrero de la bicicleta. La esposa del vicario podra el seto con un paso inusualmente ágil en la puerta del cementerio. La señorita Marple se detuvo
y miró hacia la tumba de Simon Trill. Un pequeño ramo de margaritas frescas descansaba sobre la lápida a su lado. Una única cinta blanca ondeaba con la brisa. Se quedó parada un momento más. Luego se dio la vuelta y emprendió el camino a casa. El sonido del último toque de la campaña del día flotaba en el aire del crepúsculo. La justicia no había llegado con fanfarrias ni venganza. Había llegado silenciosamente, como la primavera, mediante pequeños actos, duras verdades y la persistencia de una anciana que conocía el peso del silencio, y mientras Lou Beckett se acomodaba en el suave silencio de la tarde, la señorita Marple regresó a su sillón, recogió su tejido y se permitió el consuelo de la paz. Ganada, no asumida, por ahora, el pueblo estaba completo otra vez.